Muy buena tarde para todos y todas. Bien, lo que vamos a trabajar el día de hoy es formación de sales neutras. Recordemos que las sales se obtienen a partir de un proceso de neutralización. Ese proceso de neutralización se da cuando un ácido reacciona con una base. Bien, se denominan sales neutras porque no tienen presentes en su estructura iones hidronio ni hidroxilos, simplemente está unido directamente el metal con el no metal. Bien, entonces en teoría una sal neutra se forma cuando un ácido reacciona con una base. ¿Qué es lo que se obtiene en esa reacción? Que es una reacción de neutralización, la sal neutra más agua. ¿Ok? Hay que tener en cuenta entonces esto. Bien, entonces el mecanismo es muy sencillo, demasiado sencillo. A veces tenemos la dificultad, y recordemos aquí, voy a hacerles como la clasificación de los ácidos. Recordemos que hay ácidos que son monopróticos y polipróticos. ¿Qué significa un ácido monoprótico? Es aquel que en su estructura tiene un solo átomo de hidrógeno, es decir, que cuando se disocia solo aporta un ion hidrógeno. Mientras que los polipróticos son los que tienen más de dos. Lo voy a escribir acá. En su estructura se identifican con más de dos átomos de hidrógeno, es decir, que en solución o cuando se disocian aportan más de dos hidrógenos. Un ejemplo de acá es el ácido clorhídrico. Fíjense, tiene un solo hidrógeno en su estructura. Y un poliprótico es, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que tiene dos átomos de hidrógeno. Bien, cuando es monoprótico, es muy sencillo porque estos directamente forman sales neutras, no tienes más opción. Es decir, los ácidos hidrácidos, su mayoría, forman sales neutras. Mientras que los polipróticos tienen algunas situaciones particulares y sobre todo aquellos que son ácidos débiles. ¿Qué es un ácido débil? Es aquel que en su proceso de disociación no aporta directamente los iones hidrógenos, sino que lo hace por etapas, como el ácido fosfórico. En el caso del ácido sulfúrico, él tiende su equilibrio más a la disociación completa. Entonces es casi como si fuera un ácido completamente fuerte. Bien, entonces ya que sabemos que es un ácido monoprótico y un ácido poliprótico, también debemos saber que las bases son polihidroxiladas, es decir, hay bases que tienen un solo grupo de hidroxilo. Entonces ya vamos a mirar también esa clasificación. ¿Qué pasa con las bases? Entonces las bases también hay monohidroxiladas. Ya, mono, que es un prefijo de uno, monohidroxiladas, y polihidroxiladas, que tienen un solo ion hidroxilo, como el caso del hidróxido de sodio. Pero tenemos otras que son polihidroxiladas que tienen más de uno, como el caso del hidróxido de calcio, que pueden presentar una disociación parcial, aunque bueno, en el caso del hidróxido de calcio no, pero otras presentan una disociación parcial, lo que hace que puedan obtenerse sales básicas. Listo. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con sustancias que vamos a asumir tanto el ácido como la base se han disociado completamente. ¿Qué pasa cuando una base, y quizás estoy utilizando el término disociar y no lo tenemos claro? Miremos el ácido. El ácido tiene una estructura HX, perdón, NMY si es un hidrácido y si es un oxácido o Z. ¿Qué pasa cuando un ácido de estos se disocia?
Entonces se obtienen XH más, asumiendo que todo esto es Z, entonces ZNMYO. Entonces, si se separó por completo, eso quiere decir que el ácido es un ácido fuerte. Bueno, con las bases pasa exactamente lo mismo, que se separen por completo. Aquí vamos a asumir que se separaron por completo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más común, el más usado. Miren, el ácido con la base. El mecanismo empleado es una reacción de doble desplazamiento. Recordemos qué es esto del doble desplazamiento. Zona positiva, zona positiva, zona negativa, zona negativa. En el doble desplazamiento, la zona positiva es reemplazada por la positiva. ¿Y qué ocurría entonces? Ocurría que este sodio se unía con el cloro y este H se unía con el OH. Y HOH es H2O, que es agua. Es una reacción de doble desplazamiento. Entonces completemos la ecuación. Esto genera entonces cloruro de sodio más agua líquida. Si hiciéramos el procedimiento mental, o sea, lo que usted va a hacer en su cabecita rápidamente, fíjense lo que va a hacer. Atención acá. Vamos a cambiarlo de color. Vamos a hacerlo acá, este fucsia. Listo. Esta es la zona positiva de la estructura, esta es la zona negativa. Usted mira en la tabla periódica o se da cuenta que acá el cloro está con -1 y el sodio con +1. Entonces, el orden siempre es que debe ir el positivo y luego va el negativo. Usted pone el sodio con su estado de oxidación, que es +1, y al lado el cloro. Como los dos son acá 1 y 1, se cruzan y nos sigue dando NaCl. Y lo que sobra siempre, no importa las cantidades, que acá tengamos un 3, me estoy imaginando, que acá tengamos un 2, no importa las cantidades, lo que sobra siempre va a ser que obtengamos agua. Luego se va a balancear y vamos a organizar las cantidades para que no nos quede así como tan dispar. Entonces, este es el mecanismo para obtener. Vamos a trabajar otros ejemplos. Listo. Ejemplo número 2. Tenemos aquí un hidróxido, el hidróxido de aluminio, que es el que empleamos en la leche de magnesia, que es hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, es una mezcla de los dos. Y supongamos que entra en contacto con los jugos gástricos. Los jugos gástricos son ácido clorhídrico. Esto es acuoso, esto es acuoso. Bueno, entonces van a reaccionar. ¿Qué vamos a obtener? Esa es la pregunta. Veamos el procedimiento. Listo. Miramos el aluminio, que es positivo. Miramos el cloro, que es el negativo. El orden es que siempre va primero el positivo y al lado va el negativo. Buscan o se dan cuenta, fíjense que si acá tiene 3 y esta es la carga negativa, esto quiere decir que acá hay 3 cargas negativas en total. Por lo tanto, este aluminio debe estar trabajando con +3. O sea que acá el aluminio viene +3. Recordemos que acá el hidrógeno está trabajando con +1. Eso quiere decir que el cloro está -1. ¿Por qué? Porque la molécula debe ser neutra. Entonces el cloro es -1. Mentalmente, ¿qué hacemos? El 1 pasa para acá, el 3 para acá. O sea que lo que se va a formar es el Al1Cl3. Pero acuérdense que el 1 no se escribe. Con lo que sobra, que es el OH y el hidrógeno, siempre se va a formar acá agua, más agua, porque es una reacción de neutralización. Entonces escribimos acá AlCl3
acuoso, porque hay presencia de agua, y agua líquida, que es el proceso de neutralización. ¿Listo? Ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 3. Entonces, ¿qué va a reaccionar en el ejemplo número 3? Vamos a hacer un hidróxido como este. Hidróxido de, perdón, esto es un 2. De zinc, que va a reaccionar con el ácido fosfórico. ¿Qué obtenemos ahí? Atención con esto. Entonces, primero observamos acá. Tenemos 2 hidroxilos, por lo tanto el zinc está con su estado de oxidación más 2. Entonces escribimos acá el zinc más 2. Fíjense, acá tenemos 3 hidrógenos, o sea que acá, perdónenme, lo escribo otra vez, entonces zinc lo teníamos como más 2 y tenemos 3 átomos de hidrógeno. Cada hidrógeno es una carga positiva, o sea que acá en total tenemos 3 cargas positivas. Eso quiere decir que todo esto, que es el ion fosfato, es menos 3. O sea que acá tenemos que escribir PO con el 4. No se nos puede quedar por fuera porque el ion fosfato es fósforo con 4 átomos de oxígeno. Y todo eso tiene una carga de menos 3. Cruzamos el 3 y el 2. El 3 pasa para acá, el 2 pasa para acá. O sea que lo que se nos forma es ZN3. Y como es un ion que tiene fósforo y 4 oxígenos, debe ir entre paréntesis. Y el 2 pasa por fuera del paréntesis. Lo que queda acá restante, que es OH y H, pues siempre nos va a formar agua. Entonces, escribimos lo que se nos formó. ZN3 entre paréntesis PO4, 2 acuoso y agua líquida. Listo. Las sales neutras son muy fáciles de formar porque se asume que hay una disociación total del ácido y también de la base. Bueno, entonces esto es todo, compañeros. Espero que tengan una excelente tarde.